Había una vez, en un pequeño pueblo rodeado de montañas, un tren que atravesaba el corazón del lugar cada día a las 5 en punto. Este tren antiguo, con su rugido y silbido característicos, formaba parte de la vida diaria de todos los habitantes del pueblo. Los raíles de hierro eran un recordatorio constante del progreso, pero también un símbolo de los peligros que traía consigo la modernidad. En este pintoresco pueblo vivía una mujer llamada Ana. Ana era una persona bondadosa y querida por todos. Había perdido a su esposo hacía algunos años, y desde entonces, su compañero más fiel había sido un gato llamado Tomás. Tomás no era un gato cualquiera. Con su pelaje gris y ojos verdes brillantes, era conocido por pasear por las calles del pueblo, visitando a los vecinos y recibiendo caricias y golosinas. Para Ana, Tomás era su familia, su confidente y su consuelo en los momentos de soledad. Una mañana de verano, mientras el sol apenas comenzaba a calentar el aire fresco, Ana se dio cuenta de que Tomás no estaba en casa. Era extraño, ya que él siempre volvía al amanecer después de sus excursiones nocturnas. Preocupada, Ana salió a buscarlo, llamando su nombre con una creciente ansiedad. Tomás siempre respondía a su llamada, pero esa mañana, solo el silencio contestaba. Mientras tanto, en otra parte del pueblo, Pedro, un joven que trabajaba en la estación de tren, estaba realizando su rutina diaria. Pedro era conocido por su amabilidad y su dedicación al trabajo. Él también conocía a Tomás y solía compartir su almuerzo con el gato cada vez que se encontraban. Esa mañana, Pedro vio a Tomás caminando cerca de las vías del tren, algo que nunca había hecho antes. La preocupación llenó su mente. El tren de las 5 estaba por llegar y Tomás estaba demasiado cerca de los raíles. Pedro trató de llamarlo, pero el ruido del tren que se aproximaba ahogaba su voz. Ana, aún buscando a Tomás, llegó a la estación justo a tiempo para ver a Pedro corriendo hacia las vías. Su corazón se hundió al ver a su querido gato tan cerca del peligro. «Tomás, ven aquí», gritó con todas sus fuerzas, pero el tren ya estaba demasiado cerca. Pedro, sin pensarlo 2 veces, se lanzó hacia Tomás, arriesgando su propia vida. Con un movimiento rápido y preciso, agarró al gato, pero no pudo evitar que el tren lo rozara. Pedro y Tomás cayeron al suelo, rodando fuera de las vías en el último segundo. El tren pasó con un rugido ensordecedor, pero Pedro y Tomás estaban a salvo, aunque heridos. Tomás dejó escapar un maullido de dolor y Pedro sintió un fuerte golpe en su costado. Los dos yacían en el suelo, respirando con dificultad. Ana corrió hacia ellos, con lágrimas de desesperación en sus ojos. «Pedro, Tomás, ¿están bien?», gritó, su voz quebrándose. Pedro con esfuerzo se levantó y sostuvo a Tomás en sus brazos. El gato tenía una herida en su pata y respiraba con dificultad. Pedro también tenía una herida en el brazo donde el tren lo había rozado. Ana, al ver la gravedad de la situación, sabía que necesitaban ayuda médica de inmediato. Justo en ese momento, un vecino llamado Juan, que había visto toda la escena desde su tienda cercana, corrió hacia ellos. «¡Rápido! Llevemos a Tomás y a Pedro al doctor», exclamó. Ana asintió con urgencia, y los 3 se apresuraron hacia la clínica del pueblo, que por suerte no estaba lejos. El doctor Hernández, un hombre de mediana edad conocido por su habilidad y compasión, los recibió de inmediato. Al ver el estado de Tomás y Pedro, los llevó a la sala de emergencia sin perder un segundo. «Pónganlo aquí», dijo el doctor señalando una camilla para Tomás, y comenzó a examinar al gato con cuidado. Ana, con el corazón en un puño, observaba cómo el doctor trabajaba con rapidez. Las lágrimas corrían por su rostro mientras Pedro, a su lado, era atendido por una enfermera. «Va a estar bien, Ana», dijo Pedro con voz débil, tratando de consolarla a pesar del dolor. El doctor Hernández trabajó sin descanso, limpiando y vendando la herida de Tomás. Después de lo que pareció una eternidad, se volvió hacia Ana con una mirada tranquilizadora.
Tomás va a necesitar reposo, pero estará bien, le aseguró. Ana dejó escapar un suspiro de alivio, agradecida por las habilidades del doctor. Pedro también recibió atención médica. Su herida, aunque dolorosa, no era grave. La enfermera le aplicó vendajes y le dio medicamentos para el dolor. A pesar de todo, Pedro se mantuvo preocupado por Tomás, preguntando constantemente sobre su estado. Los días siguientes fueron difíciles para Ana. Tomás estaba débil y necesitaba cuidados constantes. Ana apenas dormía, vigilando a su querido compañero día y noche. Los vecinos del pueblo se turnaban para ayudarla, trayendo comida y apoyándola en todo lo que podían. La comunidad, unida por la tragedia, mostró un amor y una solidaridad increíbles. Pedro, aunque recuperándose de su propia herida, visitaba a Ana y Tomás todos los días. Su valentía y sacrificio no pasaron desapercibidos. Los habitantes del pueblo lo admiraban y lo agradecían profundamente por su acto heroico. Una semana después del incidente, el pueblo decidió organizar una pequeña ceremonia para agradecer a Pedro públicamente. En el parque central, rodeados de amigos y vecinos, Ana entregó a Pedro una placa conmemorativa que decía: «A Pedro, por su valentía y amor por los animales». Pedro, visiblemente emocionado, agradeció a todos y abrazó a Ana y a Tomás. «Esto no es solo por mí», dijo con humildad, «es por todos nosotros, por el amor y el cuidado que compartimos en este pueblo. Tomás nos ha recordado lo importante que es cuidar unos de otros». Desde ese día, Tomás se convirtió en una pequeña celebridad local. Los niños lo buscaban para jugar y los adultos lo acariciaban con cariño. Pero lo más importante, la historia de Tomás y Pedro se convirtió en una lección viva sobre la compasión, el valor y la fuerza de una comunidad unida. Ana nunca dejó de agradecer a Pedro por su acto heroico, y cada vez que el tren pasaba por el pueblo, el silbido resonaba no solo como un recordatorio del progreso, sino también como un eco de la valentía y el amor que salvó a un pequeño gato gris, fortaleciendo aún más los lazos de una comunidad unida. La vida en el pequeño pueblo siguió su curso, pero la historia de Tomás y Pedro quedó grabada en la memoria de todos, recordándonos que, a veces, los actos más valientes son los que nacen del amor y la empatía por los demás. Tomás se recuperó completamente y su espíritu aventurero no se apagó. Sin embargo, aprendió a mantenerse lejos de las vías del tren, prefiriendo los jardines seguros y las calles familiares. Ana, por su parte, encontró en esta experiencia una nueva razón para apreciar cada día y cada ser querido en su vida. La historia de Tomás, el tren y el valiente Pedro se convirtió en una leyenda en el pequeño pueblo, una historia de amor, valentía y la importancia de cuidar unos de otros. En cada rincón del pueblo, desde la estación de tren hasta la clínica del doctor Hernández, se podía sentir el eco de aquel día, recordándonos que la verdadera fuerza de una comunidad reside en la unión y el amor que compartimos. Los meses pasaron, y Tomás se convirtió en un símbolo de esperanza y fortaleza. Cada vez que el tren pasaba por el pueblo, los habitantes recordaban el día en que Pedro, con su valentía, salvó a Tomás. El amor y el apoyo que recibieron durante esa difícil época fortalecieron los lazos entre los vecinos, creando una comunidad más unida y compasiva. Ana, siempre agradecida, dedicó su tiempo a ayudar a otros animales en necesidad. Junto con Pedro, comenzaron a organizar campañas de adopción y a educar a los vecinos sobre el cuidado responsable de mascotas. La pequeña clínica del doctor Hernández se convirtió en un lugar de encuentro donde se ofrecía atención médica no solo a las personas, sino también a los animales del pueblo. El tren, que antes era visto con temor, se transformó en un símbolo de cambio y crecimiento. Los habitantes del pueblo aprendieron a vivir con precaución, siempre recordando la importancia de cuidar unos de otros. La historia de Tomás y Pedro no solo quedó en la memoria de quienes la vivieron, sino que se transmitió de generación en generación,
convirtiéndose en una leyenda que enseñaba el valor del amor y la solidaridad. En las tardes de verano, cuando el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, Ana y Pedro se sentaban en el parque central, observando cómo Tomás jugaba con los niños del pueblo. Cada risa, cada caricia y cada abrazo eran un recordatorio de que, a pesar de los desafíos, la valentía y el amor pueden iluminar el camino y fortalecer los lazos que nos unen.